La presentación de la actividad 8.2, la versión definitiva del resumen y la primera versión de la cartilla. Bueno, les voy a hablar sobre los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, los problemas que no hemos podido resolver, bueno, algunos, y cuestiones que consideramos, una cuestión que consideramos que les puede contribuir a su trabajo. Listo. Como problemas que encontramos y no resolvimos, y cómo lo resolvimos, inicialmente les quiero comentar que nuestro mayor problema ha sido el tiempo. Y efectivamente, como en algún momento Pedro nos había comentado, esta actividad por tener dos trabajos, dos enfoques a dos trabajos, nos generó muchas complicaciones porque como ya teníamos medianamente estructurado el resumen de la experiencia, pues también centramos nuestra atención en mejorar ese resumen, en que quedara mucho más pulido, en que no nos pasáramos en palabras, descuidamos la cartilla y cuando nos dimos cuenta ya estábamos a hoy y pues obviamente todo también, pues esa presión influye muchísimo. Entonces ese fue nuestro mayor problema. Pero entonces, un problema que tuvimos pero que pudimos solucionar inicialmente y viendo los ejemplos de otras cartillas, encontrábamos que en el párrafo introductorio como a manera de ubicar al lector, entonces lo que se hacía era mencionar, por ejemplo, el párrafo que les estoy presentando. Entonces la cartilla es un trabajo del grupo 4, de la cuarta cohorte de la maestría en educación matemática. Entonces decíamos, bueno, realmente, ¿qué tan relevante es hacer esta introducción? ¿Será que realmente a un lector le interesa que seamos del grupo 4 o del 5? O si realmente lo que le interesa al lector es conocer, como ven aquí en la parte de abajo, la siguiente cartilla es un trabajo desarrollado durante el proceso de formación que realizamos en la maestría en educación matemática. Entonces, ¿cómo omitir esas palabras tan específicas? Pero no sabemos, así lo solucionamos, pero no sabemos si, digamos, estaría bien que lo trabajemos de la primera manera. Otra cuestión que nos causó un problema al inicio, pero que luego logramos medianamente resolver, y es que nos pedían que describir los grafos de los criterios de logro de los objetivos en 200 palabras. Y entonces decíamos, miércoles, ¿qué hacemos? Cogemos cada camino y empezamos a hablar de cada camino, o cogemos criterio por criterio y vamos haciendo como una explicación, que así lo hicimos al comienzo en el borrador, pero después decíamos, no, pues 200 palabras no nos va a alcanzar. Entonces lo que hicimos un poquito fue generar la siguiente estructura, y era ubicar en el grafo como esos criterios de logro que estaban enmarcados en un inicio, entonces en las acciones iniciales que hace el estudiante antes de empezar a tomar decisiones para realizar acciones o procedimientos. Luego ya determinamos cuáles son esos criterios que van más como, pues lo llamamos como nudo, pero como ya más a los procedimientos puntuales que hacen los estudiantes, y luego como el desenlace, o sea, como partir en esos tres trozos los criterios de logro. Aunque les confesamos que no, pues nos pasamos un poquito de palabras, pero logramos sintetizar un poco la información viéndolo de esta manera. Entonces no primero hace tal cosa, luego tal cosa, no, sino el conjunto de esos tres trozos, que también pues no sé si les podamos contribuir con ese esquema. Problemas no resueltos. Entonces, el primer problema que tuvimos y que no logramos definitivamente resolver es cómo podemos enfocar el apartado de las sugerencias metodológicas y aclaraciones de las tareas. ¿Qué pasó? Cuando nosotros estábamos trabajando ese apartado para la tarea de diagnóstico, nos fue un poco fácil porque nosotros conocíamos, pues tuvimos información de qué pasó en la implementación. Les recuerdo que nosotros no implementamos la unidad, sino el compañero que ya no nos acompaña, entonces no teníamos la suficiente información. ¿Qué pasó? Que en la tarea de diagnóstico llegamos a un punto en que decíamos, listo, nos parece interesante decirle al profesor, mire, tenga cuidado porque es importante que para esa tarea de diagnóstico usted se asegure de que los estudiantes tengan nociones básicas de derivación y tengan conocimiento de las características de las funciones hasta tercer grado. Y pues aparte nos funcionó la realimentación, que fue realizar una sesión en la que seleccionábamos a los niños que tuvieron más habilidades en diferentes puntos de la diagnóstico y
con niños que identificamos que tenían menos habilidades, y hacer esa interacción nos funcionó. Entonces nos parece que eso como sugerencias metodológicas puede ser muy bueno. Pero ¿qué pasaba? Cuando fuimos a mirar las tareas de aprendizaje, realmente no tenemos la suficiente información metodológica de esa implementación en términos de los materiales, de si funcionaron las interacciones. Nosotros vemos las tareas y vemos los resultados y decimos, sí, definitivamente, pues sí, hubo buenos resultados, en esta tarea no les fue muy bien, pero no tenemos certeza de que haya sido por las interacciones, no sabemos si todas las ayudas se implementaron, ni los materiales. Entonces sí nos gustaría que nos colaboraran un poquito más en saber cómo podemos enfocar este apartado para las tareas con lo que les acabo de presentar. Algo que ya habían comentado mis compañeros, y es cómo describir las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo en 100 palabras. Entonces, primero, las expectativas de nivel superior, haciendo un resumen súper cortiquitico, nos da 45 palabras. Los objetivos de aprendizaje en su redacción son 103 palabras, y las expectativas de tipo afectivo son 102 palabras. Eso son 260 palabras. Entonces decíamos, ¿cómo carajos hacemos para... O sea, ¿qué le quitamos a los objetivos si no les podemos quitar palabras? No sabemos si es que estamos entendiendo mal qué es lo que esperan que presentemos aquí. Adicionalmente decíamos, bueno, pero es que resulta que en las expectativas de aprendizaje queremos hablar sobre expectativas de nivel inferior, así sea algo muy cortico, porque nos parece que para darle un poco de entrada, de contexto a los criterios de logro, tenemos que hablar algo sobre las capacidades, porque es que de ahí arrancamos. Y entonces no sabemos cuántas palabras nos gastaremos ahí, pero serán más. Entonces eso, para 100 palabras, un párrafo de 100 palabras, no lo lográbamos hacer. Entonces, pues digamos, sí necesitamos ahí un poquito de orientación porque nos extendimos pues mucho. Bueno, otra cuestión que no logramos resolver, y es, no estamos seguros si en los apartados se cuentan las palabras de las tablas. Entonces nosotros decíamos, bueno, un párrafo de 100 palabras, listo, nos dicen hagan, pero resulta que vamos a presentar algo de información en una tabla, no sé, las expectativas de tipo afectivo en tabla. ¿Eso cuenta como palabras o solamente es el apartado donde hacemos la introducción a la tabla? Bueno, ese tipo de cuestiones. Y finalmente, una cuestión que pues nos funcionó un poco, y es que en la justificación, en la introducción de la unidad didáctica, nos decían que habláramos un poco como del proceso, del diseño, y contextualizáramos al lector. Entonces, bueno, ¿cómo lo contextualizamos? ¿Qué es lo importante para el lector? Entonces, lo primero que, bueno, el borrador no, pero en el final sí lo que hicimos fue preguntarnos, pues, ¿para quién va dirigida esa unidad didáctica? Y entonces ser lo más concretos. Un profesor realmente le interesa saber el grado y el tipo de características de los estudiantes, lo más concreto para que se lleve una idea. ¿Y por qué es importante nuestra unidad didáctica? Pues porque contribuimos, estamos acordes con los estándares, porque no, pues en las investigaciones que hicimos, quizá no son muy profundas, pues no encontramos mucho material que se enfoque en lo que nosotros nos estamos enfocando, y porque hay pocos recursos que permiten el aprendizaje efectivo de este tema, del tema de puntos críticos que estamos trabajando. Y ya, final.